Pues estamos ya conectados una vez más, un semestre más. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que van a estar viendo este video. Como contexto para la hermana Nayeli, para nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Sí, no me equivoco. Eduardo, sí es cierto, hermano Eduardo, una disculpa. Para nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Nayeli y nuestra hermana Mari Carmen, como han visto en nuestro grupo, yo lo que hago es subir las clases a YouTube y todo el material que nosotros recopilamos, también se los hacemos llegar al grupo. Entonces más de 20 personas en este video pasado pudieron ver la introducción y el temario. Entonces sabemos que hay más hermanos alrededor de todo de estas redes sociales que ven este contenido, pueden alimentarse con él, así que les damos la cordial bienvenida para que ustedes puedan escuchar un semestre más lo que Dios quiere ayudarnos a aprender, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este tiempo orando para poder introducir la clase uno, que tiene como título definición, y que nuestro Dios sea revelando y depositando lo que necesitemos aprender en esta clase del día de hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que tome el control de esta clase. Mi Señor Jesús, amado Padre, bendito Espíritu Santo, te damos gracias porque nos permites delante de ti, Señor, estar nuevamente entregándote nuestro corazón, nuestra fuerza, Señor, todo lo que somos, Señor, nuestro tiempo, incluso, Señor, para poder aprender de esta clase, Señor. En esta hora, Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos enseñas cada día, Señor, porque nosotros podemos, Señor, estar conectados y poder siempre, Señor, buscar más de ti, y en esta materia tan preciosa que tiene como título hermenéutica, Señor, es lo que vamos a aprender a hacer, a profundizar en un estudio de tu palabra, Señor, y podremos nosotros desbloquear tantas cosas que se encuentran ocultas en tu palabra, que con un simple estudio, sin entender algunos principios básicos, Señor, no sería tan fácil entender lo que tú explicas en tu palabra, Señor. Sabemos que mucha gente lo ha pensado, que es un libro que se contradice, es un libro que no tiene una coherencia, pero cuando nosotros nos dedicamos a estudiar profundamente tu palabra, sabemos que está completamente conectada de principio a fin. Y al saber que en esta materia vamos a aprender a desglosar, a estudiar, a profundizar cada vez más, Señor, incluso en un solo texto, nos da la seguridad de que tú nos revelarás cosas que ya habíamos tal vez leído, pero que necesitamos siempre ponerle un énfasis diferente, y para eso es que tú creaste esta clase. Dejamos, como siempre, Señor, el control para que tú seas, Espíritu Santo, dando la clase, y que yo solamente sea como un alumno más, pasando páginas, y solamente tú nos reveles y abras nuestro entendimiento. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén desde nuestras casitas. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con la clase número uno, que tiene como título definición, y vamos a saber por qué se llama hermenéutica. Vámonos con la primera diapositiva, y como primera pregunta nos va a dar, ¿qué es la hermenéutica? Esto, pues como desde el principio, yo al conocerlos, al pedir que se presentaran, yo les pedía su sinceridad para saber si ustedes habían escuchado de este tema. La única que escuchó de esta materia es la hermana Mari Carmen, pero ahora sí vamos a profundizar. La hermenéutica es una de las primeras ciencias que debe de conocer el hombre para el entendimiento de la Biblia, de modo que al momento de leerla se pueda obtener toda la riqueza textual de su contenido para poder después agregar la revelación espiritual. Desde el primer momento que nosotros aprendemos una definición de hermenéutica, debemos de saber que va a venir acompañado de dos cosas. Una es la teoría, toda la riqueza textual que nosotros vamos a tratar de obtener de un texto, pero lo más importante al poder leer la palabra de Dios siempre va a ser la revelación espiritual que nosotros vamos a tener de parte del Espíritu Santo. Necesitamos sí o sí este elemento, porque de lo contrario no va a funcionar nuestro estudio. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos leyendo un libro de Harry Potter, estamos leyendo un libro, un periódico, una revista de chismes del espectáculo. Estamos aprendiendo la bendita palabra de Dios, y para eso
sí o sí vamos a necesitar una revelación espiritual. Hay muchos cristianos que nunca han escuchado de esta ciencia y para que podamos nosotros comenzar a conocerla, debemos de saber principalmente que este estudio de la Biblia nos va a ayudar a ubicar errores que se pueden cometer si no profundizamos en conocerla. Esto pues también podemos nosotros utilizarlo, al igual que como ustedes estudiaron en primer semestre la apologética, la hermenéutica también nos puede ayudar a defender nuestra fe. Cuando nos dicen que el por qué, por ejemplo, por qué se fundó la iglesia de algunas religiones, que está basado según en un versículo nada más. Cuando nosotros profundizamos no solamente en un versículo, sino en todo el texto, incluso en todo el libro en el cual se escribieron estas cosas, podemos entender que estos errores se han cometido durante muchos años y cuando nosotros nos dedicamos a profundizar en conocer la Biblia, vamos a tener una revelación espiritual, pero sobre todo vamos a conocer la verdad que todo el tiempo estuvo ahí, pero solamente por no estudiar a profundidad no la tuvimos nunca. Entonces es necesario la hermenéutica para poder abrir nuestros ojos y ubicar errores que se cometen por no profundizar en la Biblia. Entonces, hasta aquí todo bien. Me regreso un poquito, ¿todo bien? Vale. Si voy muy rápido, por favor avísenme, porque luego hay veces que me paniqueo un poco porque nos falta tiempo para la clase. Entonces hay algunos temas que sí son un poquito largos, pero trato de ajustar el ritmo de acuerdo a cada diapositiva, ¿vale? Continuando con las diapositivas, nos dice que la hermenéutica no trata de ser un manual de cómo se debe de leer o aprender historia, sino va a ayudarnos de forma espiritual a vivir y a creer conforme al plan de Dios revelado en la Biblia. Esto, pues prácticamente si nosotros lo leemos y lo practicamos al pie de la letra, vamos a obtener el resultado que dice, ¿no? En este caso podemos nosotros citar cualquier promesa, pero siempre las promesas, como dice en su palabra, son sí, son en él, amén, o sea, así sea por él, pero siempre va a ser por medio de nosotros. Ese puede ser un ejemplo básico para poder entender un principio básico de la hermenéutica. Cuando nosotros nos involucramos en ese por medio de nosotros, las promesas se van a cumplir si nosotros hacemos lo conducente para poder tener una promesa de parte de Dios. Entonces, el plan se va a concretar y se va a encarnar en la persona de Jesús. Como lo hemos visto y en algunas materias también nos lo explican, la Biblia prácticamente es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque incluso desde antes en el Antiguo Testamento se presentaban las famosas cristofanías. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una cristofanía? Es cuando es la manifestación de Jesucristo. Ujú, perfecto. Es prácticamente las apariciones de nuestro Señor Jesús conocido como en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Entonces, cuando se le presentaba a las personas el ángel de Jehová, era prácticamente la figura de Jesús. Y si nos damos cuenta, y eso también ustedes lo pueden tener como tarea no obligatoria en este semestre, ustedes pueden ir consultando este tipo de panoramas y cuando ustedes vean que se aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, son prácticamente con soluciones que solamente Jesús puede dar. Solamente Jesús anima, solamente Jesús puede darte la esperanza, solamente Jesús te perdona de los pecados, en este caso porque Jesús es Dios. Entonces entendemos que este tipo de situaciones siempre se van a concretar y encarnar en la persona de Jesús. No importa en qué tiempo estemos leyendo la palabra de Dios, siempre va a ser una figura cristocéntrica, la cual va a llevar todo estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al día de hoy contamos con la gracia. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no contaríamos con ese elemento. Por lo tanto, no sería cristocéntrico, pero al nosotros de verle la salvación de nuestra vida, todo se debe de englobar a la persona de Jesús. Pero para no equivocarnos en nuestra forma de buscar a Dios, la hermenéutica nos va a ayudar a tener un ejercicio para interpretar el texto, según reglas o según principios que se van a estudiar. Esto siempre va a ser con calma porque regla con regla, clase por clase, vamos a ir aprendiendo esto.
También va a reforzar nuestro estudio de la palabra de Dios al darnos claves y pistas para podernos sumergir en su contenido con devoción e inteligencia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo quiero que ustedes que ustedes puedan tener la definición de devoción. Esto yo desde el semestre pasado me he adentrado mucho con ustedes para que ustedes puedan aprender desde el principio a consultar las cosas que ustedes tal vez no tengan como el significado preciso. Definición de devoción dice que es un sentimiento de profundo amor, respeto y compromiso hacia algo o hacia alguien. Entonces, cuando nosotros nos regresamos a esta parte de la diapositiva, va a reforzar nuestro estudio de la palabra de Dios al darnos claves y pistas para sumergirnos en su contenido con admiración, con respeto y con compromiso de que la palabra de Dios no solamente está escrita por ser escrita, sino que va a tener siempre un propósito por el cual lo leamos en nuestra vida. Por eso es que nosotros con ese profundo amor vamos a leerlo y con ese profundo amor Dios nos los va a revelar para que todo lo que necesitemos siempre sea pues muy claro en lo que nosotros estemos adentrando, ¿no? Entonces, para esto vamos a leer Primera de Corintios 2 del 6 al 16 y también el 14-26. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Mari Carmen que nos ayude a leer Primera de Corintios 2 del 6 al 16 y nuestro hermano Eduardo va a leer el capítulo 14, versículo 20, ¿vale? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono sin problema. Amén, mi hermano. Primera de Adelante, hermana Corintios Mexicana. 2, del 6 al 16. Ujú. Nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas gracias, hermana Mari Carmen. Y antes de que pueda leer nuestro hermano Eduardo el versículo 14, capítulo 14, versículo 26, quiero hacer un paréntesis aquí, bueno, más bien un complemento de lo que estamos leyendo. Como título en el versículo 6 dice la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta que desde el principio que empezamos esta clase de definición es lo que nosotros vamos a necesitar? Es algo maravilloso que nosotros no debemos de pasar por alto porque como experiencia propia, uno se quiere saltar a veces esos tipos de procesos que pues prácticamente necesitan seguirse al pie de la letra para obtener lo que Dios quiere darnos.
Lo estaba leyendo nuestra hermana Mari Carmen y espero que no lo hayan leído de corrido. Dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si nosotros el día de hoy no conocemos sobre estos misterios y sobre estas cosas que Dios nos da en su palabra, necesitamos puntualmente, obligatoriamente, necesariamente la intervención de quien sí conoce lo profundo de Dios, que como lo vemos en esta palabra, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, de verdad, créanme, no vamos a conocer absolutamente nada. Debemos en todo tiempo, cuando nosotros comencemos a leer, y ese es un pequeño tip, pedirle al Espíritu Santo que les revele lo que necesite revelarse a su vida, que pueda abrir su entendimiento y que pueda escudriñar lo que tal vez para sus ojos está siendo oculto. Si ustedes hacen esto en una oración, va a ser completamente diferente la experiencia en la cual ustedes puedan consultar la escritura en cualquier versículo, ¿vale? Entonces, una vez terminado este pequeño paréntesis, ahora sí dejamos al hermano Eduardo para que nos lea Primera de Corintios 14:26. Por favor, hermano. Amén, hermanos. Dice su palabra, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Y si nos vamos al principio, se trata del versículo 1, tiene como subtítulo el hablar en lenguas. Si nosotros nos vamos un poquito más adelante o un poquito más atrás de escuchar este texto, nosotros vamos a ver que son parte de los dones del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que para todo necesitamos al Espíritu Santo. Como bien lo leyó nuestro hermano, en el versículo 26 tenemos que tener alabanza, que son los salmos, doctrina, la palabra de Dios y la enseñanza como tal, lengua para nosotros predicarla y poderla llevar a quien más lo necesite, tener esa revelación del Espíritu Santo, interpretación por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder edificarnos unos a otros. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo tenga una total intervención para que no fracasemos en un estudio. Si nosotros no lo hacemos como tal, podemos sentir un sentido de frustración que nosotros no debemos de querer o anhelar tener. ¿Por qué? Porque si no, pues no vamos a querer leer la palabra nunca más. Entonces necesitamos, sí o sí, la intervención del Espíritu Santo. El fin primordial siempre va a ser analizar y enriquecer nuestra comunión con Jesús con el uso de la palabra de Dios. También nos va a hacer estar más capacitados para beneficiarnos en la práctica de la palabra hacia nuestras vidas. El leer la palabra de Dios por nosotros mismos siempre va a ser la manera más segura de poder crecer en Dios. Si nosotros no nos ponemos a leer la palabra de Dios, no vamos a crecer. Si nosotros no sabemos andar en bici, pues necesitamos un manual para poder andar en bici. Para poder conducirnos en nuestra vida, necesitamos la palabra de Dios. Siempre, forzosamente, y vamos a ir más adelante conociendo que hay una regla fundamental en el estudio de la palabra de Dios. Pero para eso, vámonos a este siguiente apartado que tiene como título Definiendo la interpretación bíblica. Para esto vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, que ahora sí le voy a encargar a nuestra hermana Nayeli que pueda ayudarnos a leer. 2 de Timoteo 3:16, y cuando lo tengan ya podemos continuar con las diapositivas, ¿vale? Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén, amén. Amén. Amén.
Y este para mí es uno de los textos más hermosos, es uno de mis textos favoritos, no porque haya estudiado hermenéutica en un principio, sino desde muy antes. Para mí ha sido un texto impresionante que dependemos, todo dependemos de Dios para poder enseñar, para poder redarguir, para poder corregir y para poder ser instruido en justicia, ¿no? Dice el versículo 17, para que podamos ser perfectos y estar preparados enteramente para cualquier obra, para poder levantar una iglesia, en el caso de nuestra hermana Nayeli y nuestro hermano Eduardo, para poder comenzar un ministerio, como en el caso de la hermana Mari Carmen, y así sucesivamente con también los que nos están viendo en YouTube. Necesitamos siempre la intervención de nuestro Dios. Entonces, continuando con la diapositiva, en el texto podemos ver que Pablo le está dando una de sus últimas enseñanzas a uno de los pastores jóvenes a los cuales él le enseñaba. De forma imperativa, le dice que tiene que poner énfasis en una función fundamental de la palabra para el ministerio. He aquí la importancia de siempre involucrar la revelación de Dios en las actividades ministeriales que nosotros realicemos. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada que con el paso del tiempo en esta clase vamos a poder ir tocando, porque podemos nosotros empezar a creer con nuestras propias fuerzas que lo que estamos haciendo se debe a nosotros. Esto no quiere decir que, ay, porque yo lo sienta, sea una mala persona. Somos seres humanos y tenemos esa tendencia por nosotros creer que las cosas se pueden hacer por nosotros mismos. Para eso necesitamos en todo tiempo aplicar todas estas reglas, todos estos prefijos, todos estos conceptos que estamos aprendiendo en esta clase, para que en el momento en que empecemos a sentir que algo empieza a ser solamente parte nuestra, podamos llegar a corregirlo en el momento adecuado y que, como lo dice el texto que leyó nuestra hermana Nayeli, que va a ser toda la escritura inspirada para corregir esos errores, para instruirnos en justicia, para redarguirnos cuando tal vez estemos cometiendo algún error o algún pecado, y para que nosotros podamos estar preparados, para que Dios nos perfeccione con la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo cambiar y esto que leemos, convertirlo en acciones agradables delante de nuestro Dios. Entonces, siempre la revelación de Dios tiene que estar involucrada para todas las actividades ministeriales que nosotros realizamos. Aquí hay un pequeño paréntesis porque siempre nuestro pastor nos dice, si tú quieres empezar a servir y tú tienes un corazón de que, ay, quieres ser pastor y quieres empezar a hacerlo mejor, comienza con los baños, ¿no? Eso nos lo decía siempre el pastor, ¿no? Comienza con los baños y así es como un pequeño filtro de cada una de las personas que se han acercado a él para decir que tienen un llamado de pastor, tienen un llamado de dirigir, de ser evangelista, de ser maestro, de ser, qué sé yo, ¿no? Un apóstol, un profeta. Comenzando con esa parte de humildad y del conocimiento de Dios, sabemos que todo ministerio comienza con una enseñanza desde abajo. La primera enseñanza que puede ser una base para esto, pues fue el rey David. Él comenzó como un pastor de ovejas y terminó siendo un rey como no hubo rey como él adicional a Salomón, ¿no? Que él fue el más sabio, pero su reinado fue un reinado conforme al corazón de Dios y él comenzó como un pastor de ovejas. El pastoreo de ovejas era prácticamente un servicio o una actividad digna de la servidumbre. Por lo tanto, él era un hijo de una familia reconocida y esa posición no era de un hijo que tenía en una posición correcta. Por lo tanto, nosotros debemos de comenzar todo nuestro ministerio desde abajo, pero adicional de tener nuestro ministerio desde abajo, con total humildad y siempre involucrando al Espíritu Santo. Pero ahora va una pregunta. ¿Qué significa entonces interpretar la Biblia? A esta pregunta debemos de primeramente agregarle el entendimiento de lo que significan las principales definiciones con las cuales nos enfrentamos al meternos a un estudio sistemático de la Biblia. Y para eso vamos a conocer las diferentes definiciones.
Definiendo la interpretación bíblica, nosotros vamos a conocer que al presentar la definición de cada uno de estos términos, se pondrá un acento tanto al significado lexicológico y del lenguaje común, como en las cualidades y alcances de cada uno de los mismos. La lexicología, por eso es que lo poníamos desde el principio, es la parte de la lingüística que estudia el léxico. Valga la redundancia, es como tal explicado así. Sus unidades y relaciones entre ellas dentro del sistema de la lengua forman parte del léxico. Son reglas que nosotros vamos a poder tener con unidades y relaciones para poder explicar algo que se está hablando. Por lo tanto, estudiaremos como inicio las siguientes palabras que son claves para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Vamos a conocer lo que es exégesis, lo que es hermenéutica, lo que es interpretación y lo que significa la comprensión. Vamos a ir definiendo una por una y ahí vamos a conocer el significado de todo lo que va a englobar nuestro estudio de este semestre. ¿Vale? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran darme en la clase? Hermana Georgina, hermana Nayeli, hermano Eduardo, hermana Mari Carmen, ¿tienen alguna duda? Todo Perfecto. bien, hermano. Perfecto, hermano Dodo, muchas gracias. Y pues ahora sí, vámonos a la explicación de exégesis. Esto como pequeño spoiler va a ser la siguiente materia de su semestre que ustedes van a estudiar después de hermenéutica. Estas dos materias van a ir de la mano para que, explicando hermenéutica, ustedes pongan en práctica la hermenéutica en la materia de exégesis. Exégesis es una de las palabras más usadas para algunos que estudian la palabra de Dios, pero es la menos entendida en el entorno cristiano cuando se estudia la palabra de Dios. Sin embargo, el término tiene un sentido particular que debemos de considerar. El término lexicológico es una adaptación de una palabra griega y significa literalmente extraer o guiar hacia afuera. Esto significa lo que es la exégesis. Exégesis significa extraer o guiar hacia afuera. Entonces, esto es lo que se va a aplicar en un futuro en un texto. La exégesis se va a extraer un texto y se va a guiar hacia afuera. Explicado de una manera más coloquial, es descubrir el significado de un texto. Se va a usar de manera general para la explicación de un mismo texto. La exégesis no va a ser lo mismo que la eisegesis, ya que esta última consiste en atribuir a la Biblia o a otro texto lo que uno quiere que se diga, sin tomar en cuenta el significado del mismo. También en la materia de su siguiente semestre van a poder conocer de una manera más completa la definición de exégesis y la definición de eisegesis, pero sí necesitan conocer las palabras desde ahorita para que cuando ustedes ya lleguen a esta materia, ya no lleguen como diciendo, ay, yo nunca la he escuchado, sino que desde ahorita ustedes tengan este conocimiento básico para que cuando ya llegue el conocimiento completo, ustedes la tengan bien, pues ubicado de saber que esto van a hablar en el siguiente semestre, ¿vale? Entonces, entendiendo nuevamente, retomando, exégesis va a ser descubrir el significado de un texto, extrayendo lo más importante y guiando hacia afuera el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces, continuando con la definición de exégesis, va a ser la acción de extraer o revelar. Se ha encontrado en varios versículos de la Biblia, como Juan 1:18, Hechos 8:34 y 35. En este caso, le voy a pedir a nuestra hermana Georgina, si está por ahí, que nos ayude a leer Juan 1:18 y nuevamente nuestra hermana Mari Carmen, Hechos 8:34 y 35. ¿Vale? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono con gusto, ¿vale?
Juan 1:18 y Hechos 8:34 y 35. 8:30. Primera de Juan 8:34. No, es Juan 1:18, hermana Georgina, por favor. 1:18. Pues dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y el que le ha dado a conocer. Muchas gracias, Amén. hermana Georgina. Entonces, Amén, amén. conocemos de este texto, a Dios nadie le dio jamás. Entonces, prácticamente es una explicación de que lo que necesitamos saber es que, pues obviamente, Dios, pues es Dios Padre, ¿no? Entonces, nadie lo conoció, pero al nosotros conocer a Jesús es como si Él conociéramos directamente al Padre, porque el mismo corazón de Jesús es el mismo corazón del Padre. Entonces, ahora sí dejamos a nuestra hermana Mari Carmen que nos lea Hechos 8:34 y 35. Sí, amén, amén. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Muchas gracias, hermana Mari Carmen. Entonces, este tipo de situaciones, ese tipo de escenarios que nosotros hemos leído en estos dos textos, vemos que la revelación es por el Espíritu Santo, porque todas estas cosas que nosotros vemos, pues prácticamente ya fueron escritas cuando ya se tuvo la revelación del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo después de que Jesús ascendió. Obviamente entendemos que el Evangelio de Juan, cuando se explica en esta parte, ya fue un evangelio que fue escrito después de que Jesús murió, resucitó y ascendió con el Padre. Por lo tanto, toda esta revelación que está escrita, y lo vemos en Juan y lo vemos en Hechos con el doctor Lucas, vemos que al abrir la boca, están abriendo la boca por medio del Espíritu Santo y se extrae y se revela por medio del Espíritu Santo. Ellos antes de tener esta revelación del Espíritu Santo, pues obviamente que también tuvieron su tiempo de preparación con Jesús y al conocer los escritos, al estar en las sinagogas, al leer con Jesús toda la palabra que se fue escribiendo y que tal vez no está escrito en todos los evangelios y que tal vez ellos siguieron conociendo, ellos se fueron preparando para este momento, para el momento en el cual las cosas estaban listas para explicarse y para revelársele a alguien más, el Espíritu Santo actuaba por medio de ellos. Entonces, en Juan 1:18 nos explica de una forma hermosa que el único exégeta o el intérprete de Dios que reúne todas las condiciones para revelar a Dios es nuestro Señor Jesús. Pero aquí entra otro paréntesis. Si nosotros nos llamamos cristianos, que cristiano significa seguidor de Jesús, nosotros debemos de buscar esas condiciones para que Jesús nos ayude a revelar a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, aquí es un conocimiento muy grande porque no solamente se queda nuestro Señor Jesús y ya dicen, bueno, pues estamos perdidos, sino al ser seguidores de Jesús, buscamos todas esas condiciones que Jesús tiene como tal por naturaleza para nosotros buscar revelar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, es necesario que lo tengamos así fijo, porque si nosotros no empezamos desde cero a poder conocer la revelación espiritual, pues nos vamos a quedar cortos con esta materia. La exégesis se va a entender entonces como la búsqueda de un significado de un texto bíblico para poder tener la comunicación de la verdad. Va a ser el arte de entender la escritura. Entonces, entendemos que la interpretación de exégesis bíblica indica el modo concreto de interpretar los textos bíblicos según las reglas hermenéuticas previamente fijadas y siguiendo determinados métodos. Para eso ustedes están estudiando en este semestre
métodos de estudio bíblicos. ¿Para qué? Para que ustedes, en conjunto con esa materia, en conjunto con hermenéutica, estén completamente listos para que la exégesis sea ejecutada a la perfección en el siguiente semestre. Entonces, vamos a continuar ahora con la siguiente explicación, el siguiente prefijo que vamos a estudiar, que va a ser hermenéutica. Me voy a ir un poquito más rápido porque todavía faltan dos conceptos y nos quedan prácticamente 10 minutos de clase, ¿vale? Si llegan a tener alguna duda, por favor, alcen la manita y me voy un poquito más con calma y podemos poner segunda parte, ¿vale? Pero bueno, la hermenéutica va a ser el arte de evitar el malentendido. Viene de la palabra griega hermeneuo, que se refiere a explicar un texto con ayuda, ¿no? Es una etiqueta muy conveniente para resumir distintas consideraciones, principios y normas que nos van a ayudar a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Uno de los principales objetivos de la hermenéutica va a ser relacionar a Dios con el hombre. En todo tiempo, desde que se escribió el Génesis hasta que se escribió el Apocalipsis con el apóstol Juan, vamos a poder ver que en todo tiempo Dios siempre va a estar en contacto con el hombre para buscar poner las cosas que Él quiere sobre la vida del hombre. Él, a pesar de sus equivocaciones, el hombre siempre ha tratado de buscar a Dios y por lo tanto, esta enseñanza siempre va a ser profunda. En Lucas 24, del 24 al 27, vamos a poder ver el uso de esta ciencia por medio de nuestro Señor Jesús. Les voy a leer ahora sí rápidamente este versículo, Lucas 24, del 24 al 27, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas en su gloria. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de. Entonces, en este texto podemos ver el uso de esta ciencia por medio del Señor Jesús. Jesús explicaba de una forma tan coherente porque decía, ustedes estudian a Moisés, pero Moisés desde el principio están hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque desde el principio de la muerte de los primogénitos, desde ahí se estaba tratando la figura de Jesús, desde ahí se explicaba que tenía que morir un primogénito, que tenía que sacrificarse un cordero en la Pascua, que tenía que haber muchísimas cosas que son figuras de Jesús, y desde ahí empezaba el conocimiento por el exégeta de exégetas, que en este caso conocemos que es Jesús desde el texto pasado. Entonces, desde ahí explicando este tema, ahora sí, la hermenéutica va a ser el estudio de los principios de la interpretación y del estudio de los principios de la exégesis va a consistir en la interpretación real. Prácticamente va a ser todos los principios de la hermenéutica y la exégesis, utilizando todos los principios de la hermenéutica, va a ser real la interpretación con todos estos elementos. Entonces, la hermenéutica establecerá los principios por los cuales se va a efectuar la exégesis. Por eso es que es muy necesario que ustedes pongan la total atención en esta materia, que a pesar de tener mucha teoría y ser un poquito pesada, va a requerir esa total atención para que la siguiente materia, ustedes ya entendiendo todo lo que entienden en este semestre, vayan solamente a ejecutar y a entender nuevos principios que sean prácticamente mínimos, ¿vale? Entonces, entendiendo hermenéutica, solamente nos vamos a poder ir cerrando esta parte. La hermenéutica va a ser la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Va a ser una ciencia porque es guiada por reglas dentro de un sistema y es un arte porque la aplicación de estas reglas siempre va a ser sobre la base de cierta habilidad
y no se hace simplemente mecánica. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación y la comprensión de cualquier acto de comunicación, ya sea escrito o sea verbal. La relación entre exégesis y hermenéutica, nuevamente la volvemos a repetir, se ha dicho que mientras la primera busca el sentido del texto en su propio contexto, la segunda va a buscar el desarrollo de ese sentido para que nosotros lo creamos y lo hagamos efectivo. Entonces es como las instrucciones, la hermenéutica y el modo de preparación, la exégesis. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer hotcakes. La hermenéutica va a ser prácticamente las instrucciones y la exégesis va a ser abrir los huevos, echar la harina, la mantequilla y el sartén para que sea ejecutado toda interpretación de la Biblia. La exégesis busca lo que está detrás del texto y la hermenéutica considera lo que está enfrente de él. Entonces, vámonos rapidísimo, que me quedan 4 minutos y quiero ser respetuoso con ustedes, ¿vale? Interpretación. La exégesis como la hermenéutica se incluyen dentro de la categoría más amplia que va a ser la interpretación. Interpretar viene del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. El término se usa en la Biblia 36 veces, 33 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se da en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo? Porque ya en el Nuevo Testamento Jesús explica, Jesús ya interpreta y Jesús resuelve todas las dudas que en el Antiguo Testamento existían. La palabra más traducida en el hebreo es pesher, que su sentido básico es explicar algo que necesita ser desarrollado. Si se dan cuenta, nuestro Señor Jesús habla en parábolas y esas parábolas las explicaba al momento. Génesis 40, Daniel 2:5 nos van a explicar que en el Nuevo Testamento el sustantivo que se traduce de esta palabra es epilusis, que tiene como un significado muy particular que vamos a ver la siguiente clase. ¿Por qué? Porque sí quiero ser muy respetuoso con esto, pero solamente vamos a leer en estos dos textos, Génesis 40:18 y Daniel 2:5. Quien seguía en la lista era nuestro hermano Eduardo con Génesis 40:18 y nuestra hermana Nayeli, Daniel 2:5, para poder explicar esta palabra que es epilepsis, ¿vale? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono, ¿vale? Amén. Génesis 40:18. Dice la palabra. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Ahora sí, hermano Nayeli, Daniel 2:5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en mudalares. Muchas gracias, hermana Nayeli. Y es algo muy duro, ¿no? Que al día de hoy, gracias a Dios, no podemos tener esas consecuencias por no saber interpretar algo. Pero estos dos textos nos explican el texto con esta palabra que vemos aquí que tiene como significado epilusis, que significa interpretación o explicación de algo en concreto, ¿no? Se utiliza para advertir sobre la importancia de no interpretar la Biblia de manera privada, sino compartida y discutida con otros. O sea, prácticamente la interpretación no debe ser para uno mismo, sino la interpretación debe tener la seguridad de que es lo real, lo correcto, para que en su momento sea compartida para todos los demás. ¿Por qué? Porque si nada más agarramos una interpretación para nosotros mismos, pues prácticamente se puede contradecir, podemos ser avergonzados y podemos caer en una palabra de engaño y podemos nosotros perder credibilidad con el Evangelio y sobre todo al llamarnos cristianos, el Evangelio mismo puede perder credibilidad por una interpretación que no esté basada en las propias escrituras.
Y esto pasa a diario en redes sociales, en todos los elementos que nos podemos tener al alcance, con personas que pueden creer que ellos pueden interpretar, sabiendo que la interpretación es de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y para poder terminar esta parte, segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es precioso porque aquí quita toda responsabilidad de todo hombre, porque vamos a ser solamente instrumentos, solamente conductos de la interpretación de la voluntad de Dios. Entonces, esto es necesario para que nosotros podamos tenerlo en nuestra vida, que la explicación de una palabra siempre va a requerir una interpretación divina. Por medio de nosotros, pero por medio del Espíritu Santo, vamos a obtener todo este tipo de riquezas para poder ser exitosos en un estudio de la palabra de Dios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo que quieran agregar de esto que aprendimos en esta clase? No importa si es decir, a mí me impactó muchísimo y ya, ¿no? Yo quiero, pues, a mí me hubiera gustado que mi maestro me dijera, ¿tú qué opinas, no? Y no nada más, ya te expliqué esto y ya, ¿no? Yo quiero conocer cuál es su reacción, qué es lo que ustedes sintieron al poder obtener esta riqueza de esta definición. Así que voy a dejar que abran su micrófono en estos 2 minutos que quedan, ¿vale? Vamos rápido, profe. Bueno, pues ahorita vemos que estas materias que nos han estado dando, pues como que van enlazadas en algo, ¿verdad? En el estudio de la palabra, el estudiarla y comprenderla. Ahorita me acordé de un hermano o una hermana, no recuerdo bien. A ella le gusta mucho usar la NTV, la nueva traducción, porque pues decía que la Reina Valera pues no le entiende, algunas palabras son complicadas, ¿no? Pero pues algo muy importante que ahorita pues hemos entendido pues que es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos da la palabra y la guía, ¿no? Así, la revelación de su palabra, ¿no? Totalmente, y aquí es un tema muy importante que me gustaría tocar y que vamos a tocar más adelante con estas adaptaciones, con estas nuevas versiones, con estas traducciones, todo esto podemos nosotros abrir y ver las cosas, pero no podemos cerrarnos solamente a nuestro propio criterio. Podemos ver que las nuevas traducciones pueden contener cosas a nuestros días, que a lo mejor no es el vivisteis, moristeis, hicisteis, pero lo que nosotros tratamos de hacer es siempre apegarnos a lo original. Y si no lo entendemos, está bien, porque no está escrita por nosotros, sino necesitamos la total interpretación del Espíritu Santo para poder lograr algo coherente en un estudio. Y si no entendemos una palabra, gracias a Dios que tenemos internet para poder buscar, para poder explicar. Tenemos un diccionario normal, el que todo el mundo tiene acceso, pero también podemos tener diferentes herramientas, que son diccionarios bíblicos, una Biblia de estudio, comentarios adicionales que nos puedan dar otro punto de referencia que si nosotros no lo entendemos, alguna persona que ya estudió durante mucho tiempo, ya se le fue revelada por medio del Espíritu Santo. Entonces, pues es un buen tiempo para decir, pues que nos tratamos de apegar al original, pero siempre buscaremos la revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere decir algo para poder cerrar la clase? ¿No? Bueno, no se preocupen, ¿eh? Con el paso del tiempo van a ir adquiriendo confianza y sobre todo vamos a ir adquiriendo este conocimiento que necesitamos. Y la siguiente clase, nada más nos quedamos pendiente con interpretación, terminamos la última diapositiva de interpretación y nos vamos con los últimos con las últimas 2 diapositivas que vamos a abarcar lo que es la comprensión.
Así que al final de esta clase les comparto el material, subimos la clase en YouTube y esperamos primeramente Dios vernos la siguiente semana para terminar este punto y comenzar con la siguiente clase que vamos a tener, que ya es la siguiente semana. Así que me despido de ustedes por el momento y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Por favor, agradezcan a Dios por esta clase en sus casas y nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga, nos vemos primeramente Dios le Dios. bendiga, maestro. Bye, cuídense Bendiciones. mucho. Bye.